descanso del Espíritu es un don carismático, es una experiencia de una presencia profunda de Dios que actúa en la persona dejándola en un estado como de aletargamiento o en un estado de quietud, de tal modo que la persona, aun siendo consciente de lo que ocurre a su alrededor, porque no pierde la sensibilidad ni pierde los sentidos, escucha, oye, huele, o sea, los sentidos externos siguen funcionando, pero la persona siente como una quietud extrema que hace que no pueda, a no ser que lo fuerce mucho, podría forzarlo porque no quita la voluntad, pero como que ha quedado en un estado de tal quietud que como que no tiene fuerzas como para moverse, para abrir los ojos, para pues volver de nuevo, ¿no? a la actividad. ¿Por qué se llama descanso en el espíritu? Se llama descanso porque lleva a este estado de tranquilidad, de gran paz, y es el espíritu porque no viene provocado por el hombre, sino que viene dado por Dios. ¿Cómo reconocer y discernir si realmente es un descanso en el espíritu o no? Es descanso en el espíritu por los efectos, lo sabemos. Los efectos del descanso del espíritu es la paz, una gran presencia de Dios, es un paso de Dios. Muchas veces Dios, como nosotros nos resistimos, ¿no?, a la acción de Dios, o ponemos nuestras trabas, conscientes e inconscientes, pues en este momento es como que no hay trabas. Es algo parecido, aunque no es lo mismo, a cuando pues en los sueños Dios actúa, ¿no? Cuando por la noche uno está acostado, puede tener sueños. Esos sueños pueden ser simplemente mezcla de recuerdos de lo que uno ha vivido, pueden ser pues proyecciones de deseos, pueden ser pues muchas cosas, pero también puede haber alguna revelación divina, como vemos en los textos bíblicos. A San José el ángel le revela en sueños que María va a concebir un hijo, le revela en sueños que tiene que irse a Egipto para huir de Herodes, ¿no? Puede haber revelaciones del Espíritu, también puede haber ataques del demonio, ¿no? Es decir, que en los sueños, cuando para la actividad, hay
puede haber, digo que puede haber, esto habría que también que discernirlo, puede haber también revelaciones divinas y también pues, manifestaciones malignas. No es lo ordinario es los sueños, pues como se dice, sueños son, los sueños a veces son pues, cosas absurdas, mezcla de imágenes, ¿no? O deseos que están dentro y que salen, ¿no? Se exteriorizan emociones también. Bueno, hago referencia a esto a los sueños porque cuando uno está en una situación de descanso en el espíritu, que no es lo mismo que un sueño, pero estás en tal quietud y en tal estado que uno pues no se resiste, no puede resistirse a la acción de Dios. Entonces, el descanso en el espíritu, que es un don que uno recibe para experimentar una gran y profunda presencia de Dios, muchas veces es aprovechado por el Señor para actuar. Y muchas de las veces que Dios actúa en un descanso en el espíritu es para sanar. Algunos remarcan este aspecto. Hay un artículo del padre Ceferino Santos, del descanso en el espíritu, en el que sitúa el descanso en el espíritu como un don carismático para la sanación. Ciertamente hay que tener en cuenta que muchas veces sucede esto, aunque no solo ocurre para la sanación, sino también pues, para tener una experiencia profunda del amor de Dios. Los efectos del descanso en el espíritu son los frutos, ¿no? La alegría, la paz, la bondad, la caridad, la paciencia, etcétera, ¿no? Todo. Siempre el discernimiento de lo que es algo viene dado por los frutos. Entonces, para reconocer cuando hay descanso en el espíritu, pues hay que ver los frutos. ¿Qué sensaciones concurren en un descanso en el espíritu? Pues es una sensación como de debilidad muscular, corporal. Puede haber un descanso en el espíritu, por lo tanto, estando uno sentado. Puede haber un descanso en el espíritu cuando uno se desvanece, ¿no? Cuando uno cae, pero es como lo mismo, ¿no? O puede haber, o sea, el descanso en el espíritu no es necesariamente cuando uno se cae, puede uno tener descanso en el espíritu sentado, ¿no? Porque no consiste en la postura corporal, sino consiste en lo que sucede, en esa paz profunda, en esa experiencia de la presencia de Dios, en ese momento en el que Dios habla, revela algo, a veces viene una palabra, te viene una palabra a la mente, viene un recuerdo, es un momento a veces donde Dios sana situaciones del pasado, pasa por ahí trayendo un recuerdo para pasar por él de un hecho doloroso. Por tanto, la experiencia del descanso en el espíritu es una experiencia de Dios, del espíritu, donde se manifiesta con su gran amor y lo hace de esta manera para que nosotros dejemos que Él actúe. Dice San Ireneo que lo propio del hombre es dejarse hacer y lo propio de Dios es hacer, pero como tendemos a hacer, pues Dios permite esto, posibilita esto para que nos dejemos hacer, para que nos abandonemos en Él. El descanso del espíritu no es un fenómeno de hipnosis, ¿no? Donde la voluntad queda casi totalmente suspendida y sometida al hipnotizador o a la otra persona. No, la conciencia no se entorpece en el descanso en el espíritu, no se pierde la memoria, no se pierde la conciencia de las cosas ni de lo que hay alrededor, se escucha todo, no se ven las cosas porque normalmente pues, uno queda con los ojos cerrados, pero percibe todo lo que sucede. La voluntad y el entendimiento en el descanso en el espíritu permanecen despiertos y activos. Solo se someten a Dios y nada más.
Eh, Tampoco el descanso en el espíritu, que no es un éxtasis, ¿no? En el éxtasis sí que se pierde como la percepción sensorial de lo que sucede alrededor, uno queda arrebatado, como en otro estado, en otro, como que pasa, como lo que dice San Pablo, ¿no? Que fue arrebatado hasta el tercer cielo, en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, y oyó palabras arcanas que el hombre no puede pronunciar. La experiencia de los místicos, ¿no? Que pues quedan absortos y como separados de este mundo, ¿no? Como arrebatados, entran en una comunión con Dios que les separa de... No, aquí no. El descanso en el espíritu no es un éxtasis, no se pierde el contacto con el mundo, con los sentidos, ¿no? Pero claro, a veces también puede ocurrir que haya aparentes descansos en el espíritu. O sea, hay personas que por enfermedad mental o por cuestiones psíquicas o por pues, protagonismos o en fin, por lo que sea, que hacen un piscinazo en el cuerpo, no en el espíritu, ¿no? O sea, se tiran o buscan como esto, ¿no? Esto a veces pasa. También pasa que cuando en oraciones de fusión del espíritu, donde hay imposición de manos, hay algunos de los que oran que empujan a la persona. Entonces no cae o no se desvanece o no experimenta por la fuerza del espíritu, sino por la presión, ¿no? Porque presiona tanto que ya... Entonces, no se debe presionar ni empujar, nunca, ¿no? Si uno... A veces uno experimenta como una presión, pero o una fuerza, sin que sea empujado. Entonces eso sí es del espíritu. Pero si hay un contacto físico fuerte, si hay un contacto físico tiene que ser casi rozando, y casi mejor sin tocar, ¿no? Porque el espíritu actúa. Y el descanso en el espíritu no depende de que yo apriete más o menos. Uno puede caerse porque yo apriete o yo empuje, pero eso no es un verdadero descanso en el espíritu. De hecho, esos duran muy poco, porque no son descansos auténticos. También hay aparentes descansos en el espíritu, pero que son en personas que tienen posesión diabólica o una manifestación extraordinaria del diablo. En un momento fuerte de oración caen, parece un descanso en el espíritu, pero es un bloqueo del espíritu, precisamente. En apariencia parece lo mismo, pero no es lo mismo. Eso se sabe por los efectos. Yo lo sé porque conozco también a las personas que les pasa y veo las consecuencias. Entonces, a veces puede ser del espíritu, aunque la persona tenga una manifestación extraordinaria del diablo, puede ser del espíritu, pero otras veces es como un bloqueo para que la persona no reciba la gracia de la oración. Cuando uno recibe este don, cuando uno cae, sea por lo que sea, a no ser que sea una cuestión claramente, pues eso, psíquica o que uno esté como influido por el ambiente, que se deje, ¿no? Como si es algo humano, que sea muy claro. Pero si no, cuando hay una experiencia de estas, sea más clara o menos, hay que dejar a la persona en paz. No hay que ir a rezar por ella. No hay que estar ahí encima de ella. Hay que darle su tiempo y su espacio, dejarla en paz. Porque es un momento del Señor. Es un momento para la persona. Es un momento donde uno tiene que estar tranquilo, no estar agobiado. Lógicamente, si esto sucede en un ámbito donde no conocen esto, pues irán a la persona para que hacerle, pensando que tiene una lipotimia, pues la levantarán los pies, la harán todo tipo de mecanismos de recuperación para que vuelva en sí, pero en un ámbito carismático donde reconocemos
esta experiencia, pues hay que dejar a la persona que esté tranquila, que pueda el Señor hacer lo que quiera en ella y ya está. A veces hay descansos profundos que duran mucho tiempo, pueden durar horas. Ya está, hay que dejar a la persona, dejarle tranquilo, porque llegará un momento en que salga de eso. Si la cuestión se alarga, tiene que haber siempre alguien atento, ¿no? Hombre, y también hay que estar siempre atento por si, hombre, si hay dudas de que es un verdadero descanso en el espíritu, pues hombre, ver si la persona respira, ver, porque claro, si a uno le da un infarto, pues entendí, ¿no? Que también hay que distinguir, si uno se desvanece hay que ver un poco dónde viene. Pero vamos, si es después de una imposición de manos, en una oración de sanación o de fusión del espíritu, o en un momento comunitario cuando pasa el Santísimo, pues hombre, lo más lógico es que no le haya dado justo un infarto en ese momento, ¿no? Cuando pasa el Santísimo, sino que será seguramente un descanso en el espíritu. Si la persona cae de mala manera, pues se le puede ayudar un poco a colocarla, pero ya está, pero no hay que estar tocándola ni nada, ¿no? Hay que permitir que el Señor haga su obra en esa persona y dejar el tiempo hasta que ella misma salga de él. No conviene, porque eso es bastante traumático, podríamos decir. No sé si esta es la palabra más adecuada, pero como es que es, o sea, el cortar momentos de estos, pues también es cortar una gracia y es como dejar que la persona, es como, por hacer esta comparación, como cuando te despiertan, ¿no? En mitad de la noche o en mitad de una siesta y que estás profundamente dormido y hay alguien que te saca del sueño, de ese momento, y te deja como peor, ¿no? Te deja como a medias, pues aunque no es un sueño ni es, pero bueno, no sé, se me ocurrió esta comparación para decir que, porque todos hemos tenido alguna vez la experiencia de que nos han despertado a la siesta o de un momento dado y nos han, ¿qué has hecho? Pues, o sea, no interferir en este momento donde Dios está actuando de un modo real en la persona. Y por eso la deja como desvalida. Por eso hay que respetarla mucho, hay que respetar mucho, hay que dejarla, no hay que moverla, no hay que tocarla, no hay que decirla nada, sino dejarla tranquila y en paz. Hay ciertas manías en algunas personas o grupos de estar, venga a ir a orar o ir ahí a tocar o a decir, no, hay que dejarla en paz. Luego, cuando la persona sale, pues ya está, dejarla en paz también. No turbarla con preguntas y menos con cuestiones que puedan ser indiscretas o agobiantes. No, pues eso, no decirle que sea un paseo para que se despeje, sino dejarle tranquilo un largo rato para que el don de Dios produzca sus frutos sin nuestras interferencias. O sea, puede pasar, o sea, esto es en el caso del espíritu. Otra cosa es que en una intercesión donde uno puede tener, en una oración de intercesión o de sanación o de liberación, donde uno puede tener como un descanso o una especie de descanso, si es una liberación y no es un descanso real, pues el intercesor, si no termina la oración, puede seguir rezando por la persona, pero esto ya es un contexto muy concreto de intercesión en el cual pues ha podido haber un descanso y si la oración no ha terminado se puede continuar la oración. Pero es distinto cuando en un momento de grupo, en una adoración, en una efusión, hay un descanso en el espíritu, pues se puede seguir orando en lenguas, pero desde lejos, o bueno, sigue la oración comunitaria, pero la persona, el Señor ya va a ir obrando en ella, a su ritmo y a la manera que Él quiere. Por tanto, ya concluyo.
El descanso en el espíritu no es un fenómeno parapsicológico, ni neurótico, pero puede ocurrir que haya personas con problemas psíquicos que tengan manifestaciones así, de este tipo, y que no sean auténticos descansos en el espíritu. Para saber qué es un verdadero descanso en el espíritu, pues tiene que haber quietud, paz, tranquilidad, y la persona que lo pasa no pierde la conciencia, ni los sentidos, ni el entendimiento, ni la voluntad. O sea, ciertamente los efectos del descanso en el espíritu no son solo físicos o emocionales. Cuando hablamos del efecto de la paz, ¿no? de que el espíritu deja paz, de que esa presencia, de esa quietud, no es como un estado como puede tener el que hace meditación trascendental o hace yoga, ¿no? Que llega a una quietud, a una paz, así, y se queda así como, pues eso, como in albis, ¿no? Sino que esa paz transforma, es una paz transformadora, es una acción del espíritu que está pasando y hace algo, obra algo. O sea, puede obrar una sanación de un episodio de la vida, puede obrar también, pues eso, iluminar un aspecto de la vida, puede dar una mayor fuerza, ¿no? Para poder, pues, tener un compromiso, o si la persona pues está en pecado, pues puede denunciarle ese pecado y darle... Claro, o sea, los frutos no son meramente frutos íntimos, interiores, que se quedan en uno mismo, ¿no? Sino el fruto de la transformación, o sea, opera una transformación interior, que esa transformación interior tiene unos efectos siempre en la vida concreta, ¿no? Pueden tener más o menos, pues según lo que el Señor haya hecho y según lo que uno haya podido coger e interiorizar, pero ciertamente no es meramente una acción solo interior. Hay una cuestión que hay que tener en cuenta también, y es que hay personas que se resisten al descanso en el espíritu, o sea, que no quieren, no tienen esa docilidad, ese dejarse llevar, ¿no? O les da miedo, o les asusta, o dice, esto no sé, a ver qué va a pasar. Y personas que se resisten, que no quieren y no lo aceptan, no tienen miedo. Hay otros que, como los niños, que son más dóciles, ¿no? Al espíritu, y se dejan. Pero también a veces, claro, cuando se hace esto en una reunión, una asamblea, pues también se puede llegar a como que hay una sugestión, ¿no? Que hay una sugestión, entonces ahí hay un ambiente donde, claro, eso puede suceder también a veces. Claro, por los frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, o sea, el que pueda en alguna situación uno tener esta experiencia, o por lo menos algo que aparenta esta experiencia, y luego no hay un cambio real en su vida, pues hombre, a lo mejor esta experiencia le está ayudando, le está dando una fuerza que no tenía antes, y no es tan malo como podría llegar a ser. Pero puede ser también que quede simplemente en un momento, que esto se da mucho en los jóvenes, a lo mejor, que son mucho de momentos, pero que luego eso no afecta a su vida. Pero también, claro, hay que tener en cuenta que la persona es compleja, no es, quiere decir, que no porque tengas un descanso en el espíritu o porque tengas una gracia del tipo que sea, tu vida va a cambiar, ¿no? Dios nos da muchas gracias, muchas, y nos cuesta mucho cambiar. Nos cuesta mucho, porque tenemos tendencias, tenemos hábitos adquiridos, tenemos hábitos desordenados, tenemos esas heridas que nos están constantemente saltando. Entonces, pues uno recibe gracias, pero luego
Pero es que luego, pues eso, pues es que la transformación, pues no. Entonces, bueno, el caso de que pues una persona no cambie, aun teniendo descanso en el espíritu, si los tiene verdaderos, eso no quiere decir que el descanso no sea algo auténtico, sino que hay otras cosas de la persona que tienen que ser tratadas. Claro, esto no es o sea, el descanso en el espíritu no es una acción mágica ni milagrosa de Dios, sino es un momento profundo de oración, de encuentro con Él. Es un encuentro profundo, de encuentro con Dios. Porque te quita como cosas, pues eso, pues pensamientos, distracciones. Bueno, también un descanso uno puede distraerse algo, pero vamos, o sea, como que te centra mucho en el misterio de Dios, te centra. Pero eso no quiere decir que luego uno salga y ya, pues hombre, uno sale y sigue teniendo sus luchas, sus dificultades, sus tentaciones, sus caídas y que pues sigue en el camino, ¿no? Hay que tener en cuenta que el descanso es un cauce, es un medio, no es un fin. Entonces, si uno se resiste conscientemente y no quiere, pues, pero no hay que buscar tres pies al gato de pensar que puede ser por eso, por dudas o por falta de fe, ¿no? Porque es que no es necesario el descanso en el espíritu para la fe ni para la vida, ¿no? Sino es una gracia de Dios para una ayuda, pero no es esencial para la fe, no es esencial para la vida. Es como una ayuda subsidiaria, no es algo esencial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siglos. Victoria, porque tuyo es el poder. Deciré, porque tuyo es el honor, tú mereces alabanza, te alabo, mi Señor. Gloria, honras y alabanzas, trono de mi Dios, se sienta el Cordero, nos trae la salvación.